Estreno este domingo 8 a las 7:30 de la noche con Álvaro García Linera. ATV. Sale el decreto 21060. Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo. ¡Una marcha, compañeros, por la vida de los mineros! Nuestra lucha será dura, por pan y por libertad. Mis años de carácter republicano. Tiene que andar con su testamento bajo el brazo. Porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos aún físicamente es una conciencia culpable. Y no podríamos soportarnos a nosotros mismos si no cumpliéramos nuestro deber. ¡Mi Bolivia! ¡Mi Bolivia! ¡Mi Bolivia! ¡Mi Bolivia! ¡Mi Bolivia está al frente! Felicitar a Bolivia era un deseo. ¡No nos dejemos confundir! El frente de ese grupo de militares, yo viéndole estoy ahora en espiro justicia. Metralla, el pueblo no se calla, bla, bla. La cosa más retira Es importante decir a todo el pueblo de Bolivia que yo no voy a aceptar la renuncia a la presidencia constitucional de la República presentada por el ciudadano Gonzalo Sánchez de Lozada. Queda usted posesionado como presidente constitucional. Hemos sido marginados, humillados, condenados a la extinción. Esa es nuestra historia. ATV, 30 años informando. El siguiente programa llega gracias a Entel, líder en telecomunicaciones. Bienvenidos a Esta Casa No es Hotel. Esta Casa No es Hotel, esta noche de fiesta. Estrenando con ustedes una nueva escenografía, una nueva temporada, un nuevo horario. Esta Casa No es Hotel, a partir de hoy y todos los domingos en adelante, media horita más. Empezamos a las 7:30 de la noche y acabamos, como siempre, a las 9 de la noche. Para cualquier periodista en el mundo, sin duda alguna, es un honor tener al vicepresidente de su país en su set. Más todavía cuando este vicepresidente es considerado uno de los intelectuales del mundo más importantes de izquierda. Muchos han reconocido la tesis de García Linera como aquella que está llevando adelante todos estos procesos de izquierda, del socialismo del siglo XXI. Y hemos leído algunos artículos en El País donde responsabilizan, unos con buena leche y otras en mala leche, a García Linera de todo lo que está pasando de este lado del continente y en cuanto a procesos de izquierda. Esta noche con ustedes el vicepresidente Álvaro García Linera. Muy buenas noches, vicepresidente. Sara, muy buenas noches. Daniel, buenas noches. Bueno, muchas gracias por esas palabras tan elogiosas y casi me hacen ruborizar, pero muchas gracias por esos conceptos. Y estamos aquí dispuestos a abordar y a dialogar los temas que usted vea conveniente y felicitarle por el nuevo ser que tiene, que se ve muy bonito y que resalta, bueno, la necesidad de la seriedad del debate, pero también la fuerza, la luz que ahora se nota mucho más claro. Le agradecemos, vicepresidente, estar esta noche con nosotros también, por supuesto, Daniela Gramón, internacionalista, que esta noche me va a acompañar en hacerle esta noche entrevista, algunas preguntas y, por supuesto, compartir algunas ideas con el vicepresidente. Esta Casa No es Hotel, va a seguir con las entrevistas, va a seguir con los debates y empezamos pues el periodo electoral, vicepresidente, lo vamos a inaugurar haciéndole algunas preguntas a usted. Adelante. Vicepresidente,
al inicio, usted es uno de los intelectuales, pues yo diría el más importante de izquierda en Bolivia, y sin duda alguna ya a nivel internacional lo están reconociendo. Lo podemos leer en cualquier periódico, usted da conferencias en todas las universidades del mundo de lo que está sucediendo en Bolivia, del proceso de cambio que se está encarando a la cabeza del presidente Evo Morales y de usted. ¿Cómo situaría usted a Evo Morales en la historia boliviana? ¿Quién es Evo Morales en este proceso y cómo se recordará a Evo Morales el día que nosotros leamos un texto? Bueno, agradecerle nuevamente por esas consideraciones, y en lo que respecta a cómo me ubico en el contexto, mire, yo creo que la fuerza de nuestras ideas son básicamente la fuerza de la historia boliviana, ¿no? Es demasiada vitalidad la que expresa hoy la revolución boliviana, la presencia indígena, la presencia popular, esta cosa tan extraordinaria de movimientos sociales en acción. Hoy día usted veía en Cochabamba una foto inédita en cualquier otro contexto mundial. Cooperativistas, obreros, mineros, fabriles, indígenas, campesinos. Entonces es esa fuerza que uno lo que hace es alimentarse de ello, ¿no? Entonces, nuestra presencia en el contexto internacional, las ideas que uno puede reflexionar vienen de este poderío popular emergente en el siglo XXI, ¿no? Y en ese mismo contexto yo ubicaría al presidente Evo. Yo creo que la historia va a referirse de él o sobre él de mil maneras, ya lo está haciendo. Pero hay tres elementos que lo van a caracterizar en cuanto a su impronta, en cuanto a su huella, en la historia mundial y en la historia boliviana. Primer presidente indígena. En una sociedad racista, profundamente colonial, donde un apellido indígena, un color de piel indígena, una vestimenta indígena era sancionada, y era una devaluación social. Él irrumpe volcando las cosas, invirtiendo el mundo. Él es como un Pachacuti. Y si se recuerda a Pachacuti en la historiografía incásica como el hombre que modificó el sistema estatal del Incario, se va a acordar uno de Evo como el que hizo otro Pachacuti, otro que modificó las coordenadas del tiempo y del espacio. Y ese es un primer elemento que lo marca. El segundo elemento que lo marca es que es un presidente indígena en un contexto de gobierno de movimientos sociales, de emergencia de lo popular, de lo indígena, de lo obrero, como actores que toman decisiones. Es una experiencia que no encuentra parangón de radicalidad sino hasta tiempos de Katari o de Vilca. Todo el siglo XX no está marcado por gobierno de movimientos sociales, está marcado por la insurgencia de movimientos sociales, pero no de gobierno. Y el siglo XXI marca gobierno de movimientos sociales, con sus complicaciones, sus flexibilidades, unos que se retiran, otros que se incorporan, pero que mantienen una masa crítica de lo popular en acción. Y la tercera característica que yo creo que define al presidente Evo es su mirada estatal. No solamente es un indígena, el primer presidente indígena desde tiempos de Manco Inca, 1570, no solamente es el primer gobierno de movimientos sociales, de organizaciones colectivas, sino que a la vez es un estadista. Evo es el hombre que ha conducido la construcción de un nuevo Estado, en lo económico, nacionalización, en lo social, distribución de la riqueza, industrialización, y un modelo de Estado exitoso. Curiosamente, en los sectores de izquierda de Europa se acercan a Bolivia para estudiar esta presencia de lo popular, pero en otros lugares de Europa y de Estados Unidos y de América Latina se acercan a Evo
por el éxito de su economía y de su distribución de la riqueza. Entonces, Evo tiene esas tres marcas: primer presidente indígena, presidente de un gobierno de movimientos sociales y conductor de un modelo estatal económica y socialmente exitoso. Yo creo que eso marca la presencia de Evo. El 2005, vicepresidente, ¿ustedes se imaginaban estar donde están? O sea, hay una diferencia sustancial entre el Evo del 2005, ese presidente que nosotros hemos visto que cuando usted le ponía la bandera de presidente, la expresión, cómo lloraba y cómo nos ha emocionado a muchísimos bolivianos que pues hemos visto a un primer presidente indígena ahí, y hoy un Evo 2014 que lleva un traje diferente, muy propio, muy característico de él, pero con una, con una diferencia abismal entre el hombre que nosotros hemos visto el 2005. Sí, no cabe duda que hay una transformación y un enriquecimiento muy rico en términos de sabiduría, de planificación. El año 2005, Susana, hasta el 2006 nos preguntábamos cuántas semanas más aguantaremos. No se olvida que hemos vivido uno de los embates más furiosos de la derecha, de los conservadores, que nos querían tumbar cada mes. Boicot económico, boicot financiero, boicot alimenticio. No se olvide que nosotros el 2008 no gobernábamos más que 3 departamentos y que 6 no gobernábamos. No podíamos ni aterrizar en los aeropuertos. Ya no digo mandar a las instituciones de esos 6 departamentos. No se olvide usted que nos hicieron un referéndum revocatorio para tumbarnos al primer gobierno con el 54% de electorado. Aquellos partidos, viejos partidos que habían ganado con el 20, con el 25, nos hacen un revocatorio. El primero en la historia. No se olvide que nosotros aprobamos una ley el año 2008, en febrero, que convocaba a referéndum para la Constitución, y nadie le hizo caso. No había fuerza. Es decir, 2006, 2007 y 2008 era vivir con el Jesús en la boca, a ver hasta dónde aguantábamos y cuándo nos tumbaban de manera antidemocrática a la derecha. Entonces era un gobierno en resistencia, un gobierno que hacía todas las acciones para preservar la democracia y preservar esta presencia de lo popular. Hoy, 2014, es un gobierno que planifica un horizonte de 10, de 15, de 20 años para adelante. Entonces, hemos pasado de un gobierno de resistencia a un gobierno de estadistas, es decir, de planificadores a largo plazo de la sociedad en su conjunto, del Estado, de la economía, de la distribución de la riqueza. Entonces, claro que son momentos muy distintos y usted lo puede ver al mismo presidente. El presidente Evo en estos 8 años ha pasado 4 doctorados. Su primer doctorado en ingeniería, en arquitectura, en planificación, y la velocidad con la que el presidente ha absorbido es extraordinaria, los conocimientos de todo. Véalo usted hablar. Es un presidente que le puede hablar ahorita del kilometraje de una carretera en Pando o en Tarija o en Chuquisaca, le puede hablar de la energía eléctrica, de los costos por megawatt y lo que estamos planificando para tener el 25, le puede hablar de la vida en una comunidad fronteriza, como le puede hablar del uso del Tupac Katari para los jóvenes y los niños. Es un hombre que ha logrado totalizar el conjunto del saber estatal y eso le permite planificar a largo plazo. Usted tiene ahí ya no solamente a un dirigente sindical hecho presidente, tiene a un enciclopedista que utiliza ese saber para planificar a largo plazo el destino del Estado. Daniel, ¿cómo ves la transformación del 2005 al 2014? Y coméntanos. Sí, bueno, yo retomo lo que decía el vicepresidente sobre el gobierno de los movimientos sociales, ¿no? A partir del 2001, este movimiento antiglobalización boliviano, ¿no? De la guerra del agua, que fue en muchos países el mismo reclamo, ¿no? El recuperar esto
que había sido parte de políticas bien claras del neoliberalismo. Para 2005, uno de los principales reclamos, ¿no? Que en sí era democratizar el Estado, pero uno de los principales reclamos era el recuperar los recursos naturales, el recuperar la potestad de conducir nuestro futuro, de que creemos que el desarrollo necesita varias políticas que tiene que aplicar el Estado, más que solamente esperar a que nos llegue el bienestar. Y aquí era algo neurálgico la nacionalización de los hidrocarburos, recuperar la propiedad de los recursos naturales. Para ahora, ¿no? 2014, tomando en cuenta que se avanzó muchísimo en la democratización del Estado, la nacionalización de los hidrocarburos sucedió al principio de la primera gestión. YPF tenemos ahora como una empresa de las más grandes en Latinoamérica, que es la que da la mayor parte de los ingresos. ¿Cuál sería, ¿no? Como pregunta, yo le planteo al vicepresidente, habiendo tomado en cuenta que este era el principal reclamo, potestad de tener nuestra riqueza y recuperar la decisión que tomábamos sobre nuestra riqueza, sobre nuestro modelo económico, para el 2014, ¿no? Ahora, ¿cuál sería esta nueva agenda y que los movimientos sociales tendrían, tomando en cuenta que esto ya ha sido un poco superado, todavía hay varios conflictos? Yo creo que el tema minero nos ha demostrado eso, cuán divergentes pueden ser los intereses de los movimientos. ¿Cómo sería este nuevo horizonte, que ya no es la nacionalización, recuperación de la propiedad, que ya la tenemos? Sí. Yo vería en distintas áreas. En lo económico, industrialización, ¿no? Desde tiempos de la explotación del Cerro de Potosí, del virrey Toledo, cuando se define el esquema, no solamente se define el esquema de producción minera con fuerza de trabajo articulada coercitivamente, la MITA, sino que también se define en 1570, se define la manera de vinculación al mundo. País primario exportador, país productor de materia prima, ¿no? Desde entonces no ha variado, es decir, lo que hizo aquí Toledo en tiempos de la colonia se mantuvo hasta hace pocos años, claro, ¿no? Claro. Era nuestra manera de inserción en un mundo globalizado que ya se estaba globalizando de la mano de Toledo y del transporte de la plata a España y a China, porque la plata boliviana se bifurcó en dos rutas, a China y a España. Ha venido la colonia, las reformas borbónicas, la fundación de la República, gobiernos conservadores, gobiernos liberales, gobiernos nacionalistas, gobiernos militares, gobiernos neoliberales, y el esquema sigue siendo el mismo. País primario exportador que se inserta al mundo globalizado como productor de materias primas. Eso hay que romperlo. No es fácil, porque es una trayectoria de 500 años, pero hay que romperla, porque nos coloca en una situación subordinada frente al mundo. Y entonces eso significa industrializar. Industrializar el gas, hemos dado pasos muy importantes. El último que el presidente ha anunciado hace 3 semanas atrás, de esta inversión de más de 1.800 millones de dólares para esa planta de polipropileno. Lo he pronunciado bien, polipropileno. A veces me cuesta pronunciarlo. Y atrás está urea, amoníaco, separador de líquidos, LNG, que se entrega entre el 2014 y el 2016. Y esta planta de polipropileno hasta el 2017-2018. Este es un hecho trascendental. Más allá de que eso va a significar recursos económicos muy amplios para Bolivia, vamos a triplicar los ingresos para Bolivia, industrializando. Significa que nos ubicamos en el mundo de otra manera, ya no meramente como productores de materia prima, sino como ofertantes de valor agregado. Igual hay que hacer en la minería, igual hay que hacer en la agricultura, igual lo estamos haciendo con el tema del litio, ¿no? Entonces, este horizonte de los 10 años que vienen, 2014-2025, es el gran reto generacional. Y por eso esta obsesión que tiene el presidente con los jóvenes, con sus computadoras, con su educación, con su deporte, con su salud, con sus estudios, con sus becas, para que esta generación de jóvenes del 2014 al 2025 nos entreguen un país industrializado. Entonces, este es digamos, la obsesión, el objetivo estatal más importante de estos 10 años que vienen por delante. En lo social,
erradicar la extrema pobreza, reducir la desigualdad. Somos uno de los países todavía con mayor pobreza y extrema pobreza en América Latina. Hemos bajado 17 puntos en 7 años, una caída vertical, pero es insuficiente. Todavía tenemos, de cada 10 bolivianos, 2 viven en la extrema pobreza. Y eso es indigno. Cuando llegamos, 4 vivían en la extrema pobreza, ahora viven 2 en la extrema pobreza de cada 10 bolivianos. Hay que llegar a 0, extrema pobreza. Y eso, ojalá lo podamos hacer en los 5, 7, 8 años que vienen por delante. Esto en lo social, en lo político, mantener y profundizar esta presencia popular en el Estado. Lo que está mostrando Evo es de que el pueblo sabe gestionar mejor el Estado que las élites. Porque tenemos el modelo económico más exitoso en nuestra historia. Un modelo que crece 5, 6%. Un modelo económico que genera que las reservas internacionales son la mitad del Producto Interno Bruto. Hay países mucho más ricos que nosotros que nos vienen a pedir prestado nuestras reservas internacionales. No les estamos prestando. Pero imagínense esta paradoja, que el país más pobre, considerado como el último del continente, ahora es visto como el privilegiado. En 7 años de ser un paria continental, se convierte en un modelo continental. Y eso es por un tipo de gobierno encabezado por sectores populares, por sectores sociales que están pensando en el país. Industrialización, reducir las brechas entre ricos y pobres, erradicar la extrema pobreza en lo social, gobierno de movimientos sociales, son ejes que nos apuntan hasta el 2025. Y ¿qué es lo importante? Somos la primera generación, la que hoy está viva, que por fin puede mirar más allá de la esquina. Todas las generaciones y los políticos veían cómo sobreviven 2 años, como nosotros el primer año, a ver cómo sobrevivimos el 2006, a ver cómo sobrevivimos el 2007. Hoy ya no. Se ha creado una musculatura social, de estabilidad política, y una musculatura financiera, económica, que la generación actual puede pensar 10, 15 años por delante. Marx decía que ninguna generación puede plantearse objetivos para cuya realización no haya ya condiciones objetivas. Hoy hay condiciones objetivas, materiales, no meramente imaginarias, para imaginarnos los siguientes 10, 15 años. Nunca una generación pudo hacer eso. Y por eso se traían consultores. El informe Bohan, el informe Pentland, los informes que traían los extranjeros, porque los bolivianos tenían una mirada cortoplacista de sobrevivencia de 1 año o 2 años, sus élites, sus políticos. Hoy, la estructura estatal, por cómo se han ido dando las condiciones económicas, puede planificar los siguientes 15, 20 años sin ningún problema y sin caer en idealismos sin sustento. Muchísimas gracias, vicepresidente. Este es el primer bloque de esta casa, no es hotel. Estamos dialogando con Álvaro García Linera. Quédese con nosotros, que el siguiente bloque empezamos a hablar del G77. Por ATV, quédate con Esta Casa No Es Hotel. Un sueño hecho realidad. Hachacatu, Ajayuno, Taipiuta son las estaciones de la mega obra que entrega el presidente Evo Morales para el Alto y la Paz. Es una gran alegría que una línea de nuestro teleférico, mi teleférico haya terminado. Pero no solamente es un teleférico para el pueblo paceño, con seguridad va a fomentar e incentivar turismo interno dentro del pueblo boliviano. Por mi parte, misión cumplida, sigamos trabajando de manera conjunta en bien del pueblo paceño y desde aquí para el bien de todo el pueblo boliviano. Muchas gracias. La línea roja es solo el comienzo de una nueva cultura ciudadana, para vivir bien, para disfrutar tu tiempo y espacio y para transportarte por los aires. Vuela y respira el cambio. El Alto y la Paz tienen un nuevo aire. Mi teleférico, uniendo nuestras vidas.
El país está creciendo y queremos que los bolivianos y bolivianas nos acompañen. Por eso, el Banco Central de Bolivia ha creado 2 instrumentos para que los inversionistas logren las mejores tasas del mercado. Usted puede adquirir el BCB Directo, que le permite invertir entre 1.000 y 200.000 bolivianos a una tasa insuperable del 6% anual. Una vez que adquirió el BCB Directo por 200.000 bolivianos, puede invertir montos adicionales en el BCB Plus sin límite, a una tasa del 5% anual. De este modo, una persona que desee invertir, por ejemplo, 500.000 bolivianos, podrá tener un BCB Directo de 200.000 y un BCB Plus de 300.000. Los bonos del BCB, la alternativa más confiable y segura para invertir su dinero. Más de 2.000 mujeres de todo el país y el mundo se reunieron en Santa Cruz en la Cumbre Internacional G77. Bolivia fue reconocida como la vanguardia en políticas públicas a favor de las mujeres. Avanzamos hacia el vivir bien, ejerciendo nuestros derechos. Servicio de Impuestos Nacionales, creando cultura tributaria. Alto a la desinformación. El régimen tributario simplificado está vigente y se aplica a comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos que trabajan con un capital menor a 37.000 bolivianos. Soy artesano y estoy tranquilo, porque el régimen simplificado sigue vigente. Todas las caseritas y caseritos que venden dulces, jugos y mocochinchis en las calles o venden en las tiendas de barrio y en los mercados que no trabajan con un capital superior a 12.000 bolivianos no están obligados a inscribirse a ningún régimen tributario y no pagan impuestos. Soy dulcera y no pago impuestos porque trabajo con un capital menor a 12.000 bolivianos. Los comerciantes minoristas no deben permitir que los engañen los representantes de los comerciantes mayoristas, ya que los están usando para cuidar sus millonarios ingresos. Los comerciantes mayoristas tienen que dar factura. Soy gremialista y no me voy a dejar engañar por los mayoristas que quieren manipularnos. Con el pago de tus impuestos, seguimos creciendo para vivir bien. Para ti, Señor del gran poder, otra vez en la fiesta mayor de los Andes, danos tu bendición. Gracias al Señor del gran poder estoy sana, puedo hacer arte, también puedo hacer folclore. La fiesta es otra cosa, la fiesta es una fe. Queremos ser una familia unida para que nos bendiga siempre el Señor del gran poder. Porque siempre nos has dado bendición a todas las familias, Señor Jesús de gran poder. El Tata tiene las manos abiertas para recibir a todo tipo de personas. Pienso yo que no le gusta ni violencia doméstica. Al Tata no le gustaría muchas cosas. Bailan el abuelo, los hijos, los nietos. Tengo 2 nietos, bailarines mis nietos. El gran poder no discrimina. Ahora sí, libres de violencia. Fiesta mayor de los Andes. El plazo se amplía, empadrónate hoy día. Cédula en mano, cumple boliviano. Ponte las pilas, evita las filas. Hazlo ya, no hay final. Así es la democracia intercultural. Ponte las pilas, evita las filas. Empadrónate hasta el 20 de junio. Ejerce tu derecho de elegir o ser elegido. Tribunal Supremo Electoral. Cumbre G77 hacia un nuevo orden mundial para vivir bien. Consulta la página web oficial www.g77bolivia.com o llame a la línea gratuita 810-1814. Por ATV disfrutamos. Esta casa no es hotel. Volvemos a esta casa, no es hotel, esta noche muy especial, nuestro lanzamiento de nuestra nueva temporada y el vicepresidente con nosotros, acompañándome a mí y a Daniela Gramont, que esta noche está con nosotros. Vicepresidente, a ver, Santa Cruz ha sido en general el bastión de la oposición, ¿no? Ahí es donde estaba alojado el poder más fuerte que se oponía al gobierno de Evo Morales. El empresariado ha contribuido mucho a esta oposición. Nosotros recordamos qué es lo que ha sucedido el 2008 en el país, pues lógicamente. Hace ya un par de meses hemos visto a Evo y Álvaro cerca del empresariado cruceño.
muy cerca de Santa Cruz, en unas inversiones impresionantes, me imagino que las más grandes que se han hecho en la historia cruceña, pero además muy cerca de el empresariado cruceño. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Hay una transformación ideológica del empresariado? Es claramente un mensaje político lo que está sucediendo. Yo creo que hubo un sector empresarial, no solamente cruceño, aunque el más visible, el más fuerte era cruceño. También tenía sus prolongaciones acá en La Paz, en Cochabamba, ¿no? Que apostó primero a que la economía tenía que seguir gobernada, dirigida y mandada por sectores extranjeros y ellos asociados a ellos. No podían entrar los sectores populares al gobierno. Y la segunda cosa que planteaban ellos es que, que el poder político tenía que estar en manos de ellos, asociados a los poderes extranjeros, y que la economía tenía que tener como núcleo al sector privado. Eran dos apuestas muy fuertes. Entonces, cuando vieron la emergencia, estos sectores, no todo el empresariado, sino estos sectores más de élite, ¿no? Cuando vieron la presencia del presidente y la victoria, dijeron, esto no lo vamos a permitir, y usaron todos los medios pacíficos y violentos para impedir la estabilidad y la continuidad del gobierno del presidente Evo Morales. Entonces, nosotros entramos al gobierno con un mensaje muy claro. No estamos contra el empresariado extranjero, no estamos contra el empresariado boliviano. Es más, los necesitamos. Pero estamos en contra de que ellos manejen el Estado. Y estamos en contra de que el sector privado extranjero, con sus socios locales, sean el núcleo de la economía. ¿Por qué? Porque eso llevaba a que el Estado se ponga al servicio de una pequeña casta, de una pequeña élite. Que lo público, lo común, lo que nos pertenece a todos, se subordine y sirva solamente a un pequeño grupo, como lo hizo en tiempos de Sánchez de Lozada, de Doria Medina, de Quiroga Santa Cruz, perdón, de Quiroga, de Tuto Quiroga. Eso no podíamos permitir, porque eso nos llevaba a la bancarrota. Entonces dijimos, en el Estado plurinacional, el empresariado extranjero tiene un papel, tiene un sitio. El empresariado boliviano tiene también un papel. No somos sus enemigos, pero ellos tienen que aceptar las nuevas reglas del juego en favor del país. Se resistieron. Boicots económicos, boicots políticos, intentos de asesinato, separatismo. Y los tuvimos que derrotar. Los derrotamos en las ideas, y los derrotamos políticamente en las urnas, y los derrotamos también en la confrontación. Los hemos derrotado. A esta idea de una pequeña élite privilegiada, la hemos tenido que derrotar. Y una vez derrotada ese sector, no hemos derrotado a los empresarios, hemos derrotado a una élite que quería usar el poder político para enriquecerse. A ellos hemos derrotado. Y ahora el espacio está abierto. Al empresariado extranjero, ¿qué le decimos? Tiene un papel acá, pero ustedes no mandan, ustedes no son dueños, ustedes no deciden. Vengan a invertir acá, estas son las reglas del juego, pueden ganar con este tope, el government take que llamamos en hidrocarburos, el government take, es decir, de la ganancia petrolera, ¿cuánto se queda el Estado? 90%. Si está de acuerdo, bienvenido. Si no está de acuerdo, váyase a otro país. Y los que están de acuerdo se han quedado acá. Government take financiero, 50%. De la ganancia que sacan los bancos, el 50% para el Estado, para el pueblo, 50% para ellos. Si está de acuerdo, bien. Si no está de acuerdo, dedíquese a otra cosa. Government take minero, de 55 al 65% para el Estado. De la ganancia. No de la producción bruta, sino de la ganancia. Esas son las reglas del juego. Los que aceptaron se han quedado y están con
en el país invirtiendo y se les respeta. Se les dijo luego, ustedes no pueden decidir ya. Este es de los bolivianos. Esto no es de las empresas extranjeras, ni es del Banco Mundial, ni del Fondo Monetario, ni de la Embajada Norteamericana. Aquí mandamos los bolivianos. Empresario boliviano, te necesitamos. Invierte. Ve a ganar plata, pero no te metas en política. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque si usted se mete en política y tiene encima poder económico, va a usar el poder político para potenciar su poder económico, como lo han hecho toditos los empresarios hacia atrás cuando fueron presidentes, desde tiempos de la oligarquía de La Plata. Y eso le hace daño al país. Usted es empresario boliviano, quiere hacer plata, hágala. Lo apoyamos, pague sus impuestos, pague bien a los trabajadores, distribuya la riqueza y genere plata, invierta. Es un buen tiempo para invertir. Hay buenas oportunidades para los bolivianos. Genere empleo. Pero no se mete en política. Porque empresario y político no es una buena combinación. Es una combinación destructiva para el país. Es una combinación en que la política, los ministerios, la riqueza del Estado sirve para agrandar la riqueza del empresario. Eso lo hizo Sánchez de Lozada, eso lo hizo Doria Medina, eso lo hicieron los oligarcas de La Plata, los oligarcas del Estaño, y eso no lo vamos a permitir nosotros porque eso empobrece al país. Entonces, marcamos las reglas. El empresariado extranjero lo aceptó, el empresario boliviano lo aceptó, y en Santa Cruz lo aceptaron. Entonces, hemos derrotado a una pequeña élite política, empresarial, que quería usar el Estado para beneficio personal, y el resto del empresariado ahora está liberado de esa mala conducción y ha encontrado que en Bolivia se puede hacer buenas actividades, buenos negocios, y por eso andamos juntos. Y estamos fomentando la agroindustria, estamos fomentando la agricultura, fomentando el comercio, fomentando el transporte, porque Bolivia necesita crecer más de la mano de sus empresarios bolivianos. ¿Quién es el eje rector? El Estado. El Estado controla el 39% de la economía, el resto entre manos privadas, del pequeño, del mediano, del gran empresario, en la agricultura, en la banca, en el transporte, en el comercio. Hay suficiente espacio. ¿Por qué necesita el Estado tener esta fuerza? Porque no hay otra manera de proteger a Bolivia del influjo de los poderes externos, que ante la menor debilidad se posesionan sobre Bolivia parasitariamente y nos extraen la riqueza. Necesita un Estado fuerte, pero también un empresariado cada vez más fuerte, cada vez más diversificado y más expansivo. Hemos visto, vicepresidente, el gran compromiso que ustedes ahora mismo tienen con Santa Cruz. De hecho, están haciendo muchísimas obras de ampliación y todo en cuestión de estos días. Se han inaugurado un montón de cosas en Santa Cruz. Ahora mismo va a alojar el evento internacional más importante que ha tenido Bolivia en toda su historia, sí, el G77, ¿no? Le toca a las Naciones Unidas para el año asumir una nueva agenda. Y ahí, Daniel, me vas a ayudar, que tú eres internacionalista. Las metas del milenio se tenían que cumplir todas el 2015, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la propuesta en el marco de las Naciones Unidas que va a llevar Bolivia para el G77? A nosotros nos toca diseñar el documento borrador, y yo entiendo que es sumamente complicado para el país lograr que todos los países estén de acuerdo. Supongo que ha habido que hacer un gran trabajo, grandes lobbies, y la reunión tendrá unas arduas discusiones. Pero ¿qué pretendemos nosotros? ¿Qué documento, cómo Bolivia en los 50 años del G77 pretende dejar un sello que luego las Naciones Unidas vayan a asumir? ¿Cómo se tiene pensado esto? Sí, hoy día oí a un padrecito referirse un poco frívolamente a lo que se va a hacer en Santa Cruz. Es injusto. Santa Cruz, el día sábado y domingo próximo, no solamente va a ser el lugar donde vamos a celebrar los 50 años de G77, que ya por sí mismo ya vale la pena celebrar 50 años de una institución que abarca a las economías y las sociedades del sur, porque G77 es toda América, es toda África, es Asia,
fundamentalmente más China, es decir, las economías del sur, las economías anteriormente colonizadas y que hoy despiertan. Vale la pena. Pero no solamente eso, G77 en Santa Cruz, en Bolivia, es un escenario extraordinario para plantear lo que podemos denominar una agenda de gobierno mundial post-milenio. Hubo una agenda llamada del milenio, hecho por todos los países de Naciones Unidas, que tenía que cumplirse hasta el 2015. El 2015 se evalúa y surge otra agenda. En el fondo son agendas de gobierno mundial. Son eso. Pues bien, esa agenda que se elaboró años atrás se acaba y ahora hay que elaborar la nueva agenda para los siguientes 10, 15 años. Esa nueva agenda va a tener en Santa Cruz la unificación del criterio de 133 países, casi 2/3 de los países del mundo. Claro, ya han comenzado, el documento de Santa Cruz ya es el primer borrador de la agenda post-milenio, es decir, de la agenda del gobierno mundial a partir del 2015. Esta es la importancia central. Entonces, no solamente es una celebración de 50 años, el documento que usted va a tener, Susana, el domingo, es un documento clave, porque es el primer documento consensuado entre 133 países que va a servir de guía para el debate del resto de los países del mundo sobre cómo abordar la economía, el comercio, la tecnología, las instituciones, las finanzas, las desigualdades, la pobreza, después del 2015 para adelante. Entonces, es un documento de mucho peso. No es fácil. Permanentemente estamos hablando con nuestro embajador de Bolivia en Naciones Unidas, porque es un documento que tiene que consensuarse con 133 delegaciones. Si hay diferencia en una coma, no se aprueba ese párrafo. Tiene que estar consensuado hasta el punto en la I. Ah, es consenso, no es absoluto, por mayoría. No es por mayoría. Los documentos de los no alineados son por mayoría. Del G77 es por consenso. Entonces, si una delegación se le ocurre no aprobar una palabra, se cae todo el párrafo o se cae toda la página. Entonces, hay que trabajar. Ya vamos bien. Yo estuve hablando con el compañero Sacha y vamos más de 100 párrafos ya consensuados. Que eso es un montón. Es extraordinario, y las bellezas que están ahí adentro. Va a ser un documento. No se olvide que Bolivia mandó el documento borrador para G77. Eso logramos. En una reunión de los embajadores se le otorgó a Bolivia la potestad de elaborar el borrador. Se elaboró un borrador, se ha ido, se lo ha corregido mucho, pero se ha mantenido buena parte del espíritu progresista de este documento. Pero además, Susana, no olvide que G77, la economía de Asia, la economía de América, la economía de África, es la economía, va a ser la economía más importante en los siguientes 20 años en el mundo. A propósito del libro del profesor Piketty, que está de moda, este economista, ¿no? El Capital en el siglo XXI, hay unos extraordinarios cuadros y unos que nos ayudan para entender G77. Unos cuadros que nos están mostrando este despunte, este crecimiento acelerado de la importancia en comercio, en producción de Asia, más América, más África. La economía del mundo va a girar en torno a este sur en los siguientes 20 años. Y la mayor parte de esos países son G77. Es decir, no solamente es un 50 años, no solamente el documento clave, el primer borrador del documento post-milenio, sino que también es un posicionamiento estratégico de los países que están comenzando a jugar un papel decisivo en la economía mundial en este siglo XXI. Daniel, vamos contigo. Sí, bueno, retomo el G77, ¿no? Como foro, me parece que es de los más importantes en el mundo, que aglutina a tantos países en desarrollo, países del sur, pero sin embargo a mí todavía me queda la duda, ¿cómo es esta relación que tenemos, ¿no?, entre los países del sur? Porque podríamos ver
solo las exportaciones bolivianas yo creo nos dan un indicio. Nosotros, por ejemplo, estamos dependiendo de nuestros mercados, tanto exportación e importación, más con nuestros vecinos, es más con el sur, pero a la vez tenemos países tan disímiles como China, y ahí me queda la duda, ¿no? Si podríamos hablar de una cooperación sur-sur, que eso es lo que estábamos analizando últimamente, o es esta nueva dominación por parte de algunos, y estaríamos hablando de este tema, ¿no? Del consenso de los commodities, consenso de Beijing, de Maristela Svampa, de Aries Lipak, que la China, país del sur, participa en nuestros foros, pero el modelo, si realmente podemos llegar a ser complementarios, o estamos hablando, ¿no? De economías que solamente nos ven, como lo que decía el vicepresidente al principio, ¿no? De el rol en el mundo es vender las materias primas y materias primas baratas. Bueno, ahora el precio no está favoreciendo, pero de todas formas asegurarse estos contratos de largo plazo, y son países que están en estos foros, están en nuestra misma línea, diríamos, ¿no? Pero hay estas diferencias marcadas. En la COP15 fue, ¿no? Cuando China estaba más alineada hacia la posición de estadounidense para este tema del medio ambiente, y menos compromisos va a ser mejor, porque lo que queremos hacer es producir, producir, producir. Y nosotros como Bolivia teníamos una idea que era más contraria. Entonces, ¿cómo en esto es que Bolivia está planteando, ¿no? Sin ir al punto de países con modelos tan diferentes como Bolivia, Perú y Colombia, por ejemplo, ¿no? Que hay una línea marcada que tenemos ciertos países aquí, solo en Sudamérica, estamos divididos en dos. ¿Cómo se da esto en Asia, África, lo que mencionaba? ¿Y cuál es la estrategia que estaríamos teniendo, ¿no? Nosotros demostrar nuestro modelo de economía plural, el desarrollo, nuestro vivir bien? Sí, yo comparto con usted, Daniel, las dificultades que están surgiendo y que van a surgir en esta idea o en esta realización de una tendencia del potenciamiento de las economías del sur. No es fácil, porque son países tan diversos, con historias tan diferentes. Pero aquí yo rescato una idea de otro profesor, ya murió. Su último libro es Adam Smith en Pekín, el profesor Giovanni Agighi. Y él tiene una hipótesis bien interesante. Diferencia la revolución industrial, Norteamérica y Europa, con fuerte hincapié en tecnología y energía, y la revolución industriosa, que tiene que ver con mayor hincapié en la mano de obra, y luego recién en la tecnología. Y dice este profesor Giovanni Agighi, la diferencia entre Estados Unidos y Europa y China y otros países del sur es esta: concentración en tecnología y energía, concentración en fuerza de trabajo y tecnología. Hay algo en común, más allá de las divergencias, porque hay que estar peleando por mercados, hay que estar peleando por patentes entre nosotros mismos, los del sur, por ubicar de mejor manera nuestras materias primas. Hay una lógica común, que son los países que demográficamente tienen mayor crecimiento, tienen una historia agraria más o menos común, y tienen unos procesos de modernización similares, más industriosos que industriales, ¿no? Entonces, hay como una especie de plataforma común de los países del sur, que más allá de las divergencias que hay y que va a seguir habiendo, nos pueden permitir hablar en un lenguaje relativamente común. Somos países que no tenemos, ni hemos desarrollado en 100 años, la tecnología tan acelerada como hay en Europa y en Estados Unidos, y no la aplicamos directamente a la producción. Tenemos que resolver problemas de un mercado creciente de jóvenes que ingresan al trabajo. Entonces, más preocupados por el lado más industrioso que industrial. Eso tenemos en común. Por eso soy optimista en que vamos a poder superar las diferencias. Y tengo otro dato más que justo estaba revisando antes de ayer. Es un informe del BID recientemente sobre el comercio mundial. Y si bien el comercio, en este documento que salió hace una semana, el comercio entre norte-sur sigue siendo el que predomina en el mundo, el comercio sur-sur, en los últimos 20 años se ha duplicado en términos porcentuales. Sigue siendo inferior al norte-sur, sur-norte, pero va tomando una rapidez extraordinaria, fundamentalmente por el dinamismo de China, Corea y la India,
que nos hace mover materias primas, nos hace mover alimentos y nos hace mover procesos semi-industriales. Entonces, soy optimista, sin pensar que va a surgir un nuevo bloque o un nuevo polo que va a desplazar al polo imperial. Considero que las economías sur-sur y las vinculaciones sociales y las trayectorias agrarias comunes nos van a permitir una mayor cercanía en cuanto a unificar criterios respecto a nuestro desarrollo. Pese a que ya no tengo más tiempo para este bloque, no me quiero ir sin hacerle la pregunta. Vicepresidente, es el G77. Estamos apuntando a tener un documento aprobado por 133 países, que luego esto se vaya a reflejar en una nueva agenda. Pero ninguno de estos países está en el G7, que al final el Consejo de Seguridad es el que toma las decisiones dentro de las Naciones Unidas, y eso de alguna manera, pues claro, tienes toda una fuerza de países chicos haciendo grandes esfuerzos, mostrando que por la felicidad de los ciudadanos no había sido necesariamente lo que los Estados Unidos vende, digamos, pero que no tiene un poder real de decisión dentro del Consejo de Seguridad. Es verdad. Me ha hecho acordar una frase de un diálogo entre Henry Kissinger y Mao Zedong, que está retratado en ese libro que sacó Henry Kissinger sobre China. Y comenta Henry Kissinger, que era el jefe del Departamento de Estado norteamericano, las veces que Nixon que viajó a China. Y comenta una frase de Mao Zedong respecto a que el día en que los 600 millones de chinos para entonces golpearan al mismo instante el piso, las personas que vivían del otro lado del mundo le iban a pasar muy mal. Eso decía Mao Zedong, que le había comentado a Henry Kissinger. Me jalo esa idea. El día en que los hombres y mujeres del G77, que somos el sur, América, África, Asia, actuemos juntos. No es que los del norte la van a pasar mal, no tienen por qué pasarla mal, pero los del norte van a tener que cambiar de actitud frente a nosotros. ¿Cómo hacer que comencemos a actuar conjuntamente más allá de nuestros pequeños cálculos inmediatistas como país? Es el gran reto. Y uno de los temas a debatir, que está debatiéndose en el documento, es esto. Es esta dictadura del Consejo de Seguridad, que no tiene nada de democrático. Son 7 países que deciden si invaden o no invaden a un país del mundo. Eso es una arbitrariedad, eso es dictadura total. Son las instituciones más injustas, más abominables y más arcaicas que tiene Naciones Unidas, y que tiene que transformarse, que tiene que reformarse, ¿no? Es parte del debate de G77. No sé si estará en el documento, pero sé que está en estos días. Tenemos todavía 4 días para debatir los últimos párrafos, pero es parte de un posicionamiento muy claro de G77 frente a esta arbitrariedad dictatorial y antidemocrática del Consejo de Seguridad. Tiene que cambiar. No sé si se podrá hacer ahora, pero el día en que todos los G77, es decir, 133 países del mundo, los más poblados, actúen al unísono, la sentencia de Mao Zedong se volverá realidad. Bueno, todos queremos que eso cambie, de verdad. Quédese con nosotros, Álvaro García Linera y Daniela Gramont, esta noche en esta casa, no es hotel. Por RTV, quédate con Esta Casa No Es Hotel. Cualquiera habría sido mejor. 4-3-3, 3-4-3, 5-4-1, hasta 90-60-90 habría sido mejor que esa mierda. SDT que llevas dentro, vístelo de gloria. Por 50 bolivianos, adquiere tu combo multicentros de Entel a nivel nacional, que incluye una tarjeta prepago de 30 bolivianos y una polera de colección. Entel, líder en telecomunicaciones.
El país está creciendo y queremos que los bolivianos y bolivianas nos acompañen. Por eso, el Banco Central de Bolivia ha creado 2 instrumentos para que los inversionistas logren las mejores tasas del mercado. Usted puede adquirir el BCB Directo, que le permite invertir entre 1.000 y 200.000 bolivianos a una tasa insuperable del 6% anual. Una vez que adquirió el BCB Directo por 200.000 bolivianos, puede invertir montos adicionales en el BCB Plus sin límite, a una tasa del 5% anual. De este modo, una persona que desee invertir, por ejemplo, 500.000 bolivianos, podrá tener un BCB Directo de 200.000 y un BCB Plus de 300.000. Los bonos del BCB, la alternativa más confiable y segura para invertir su dinero. Los colonizadores españoles, en el siglo XVI, se apoderaron de la soberanía de los pueblos sojuzgados. La explotación y el racismo se proyectaron desde entonces hasta nuestros días. Es tarea ineludible descolonizar Bolivia. Se amplía, empadrónate hoy día, cédula en mano, cumple boliviano. Ponte las pilas, evita las filas. Hazlo ya, no al final, así es la democracia intercultural. Ponte las pilas, evita las filas. Empadrónate hasta el 20 de junio. Ejerce tu derecho de elegir o ser elegido. Tribunal Supremo Electoral. Un sueño hecho realidad. Hachacatu, Ajayuni, Taipiuta son las estaciones de la mega obra que entrega el presidente Evo Morales para el Alto y la Paz. Es una gran alegría que una línea de nuestro teleférico, mi teleférico haya terminado. Pero no solamente es un teleférico para el pueblo paceño, con seguridad va a fomentar e incentivar turismo interno dentro del pueblo boliviano. Por mi parte, misión cumplida, sigamos trabajando de manera conjunta en bien del pueblo paceño y desde aquí para el bien de todo el pueblo boliviano. Muchas gracias. La línea roja es solo el comienzo de una nueva cultura ciudadana. Para vivir bien, para disfrutar tu tiempo y espacio y para transportarte por los aires. Vuela y respira el cambio. El Alto y la Paz tienen un nuevo aire. Mi teleférico, uniendo nuestras vidas. Por ATV disfrutamos. Esta casa no es hotel. Volviendo a esta casa no es hotel, esta noche estamos dialogando con Álvaro García Linera, junto a mí, Daniela Gramont. Vicepresidente, yo quiero dejar un poco este ritmo muy intelectual que ha tomado toda esta conversación para empezar a hablar con el político, el candidato. Hoy mismo lo han ratificado como candidato a vicepresidente, al presidente Morales como candidato a presidente y a usted como candidato a vicepresidente. Generalmente los opinadores, y hemos tenido eso muy fuerte el 2005 y cada que se acercan las elecciones empieza a surgir nuevamente el tema. ¿Evo Morales debatirá para esta elección? Yo tengo ahí una respuesta con pregunta. No es elusiva, pero creo que muestra la realidad de las cosas. ¿Acaso tienen programa los opositores para debatir algo con ellos? ¿No es acaso una mezcolanza, algo promiscua o muy promiscua de intereses privados, intereses personales? Todo lo que uno ha oído de la oposición hasta el día de hoy es cómo se unen tal interés personal vinculado a una empresa con tal interés personal vinculado a un partido con tal otro interés personal. Usted no ha visto una puesta en escena de ideas, de proyectos alternativos. Y eso no se los inventa en un mes.
Lo que usted no ha podido construir en 3, 4, 5 años como alternativa, no lo va a poder hacer en un mes, a no ser que venga en inglés, como lo hacía Sánchez de Lozada, y uno tenga que estar repitiendo de memoria mal aprendido. Entonces, desde mi punto de vista, es un criterio personal. ¿Qué va a ir a debatir usted con esos señores si no tienen ideas, si no tienen propuestas, si no tienen proyectos? Lo único que les interesa son coalición y amalgama de intereses personales. Entonces, no hemos tomado una decisión orgánica, pero en mi lectura personal no hay nada que debatir con esos señores, porque no tienen nada que debatir. ¿No? Y usted vea la diferencia intelectual y la diferencia programática de un presidente que está cada día comentándole a Bolivia carreteras, inversiones, industrialización, energía, alimentos, y unos candidatos que están en la pequeña batalla de las mezquindades de quién será presidente, quién será diputado, quién será primer senador. La diferencia es abismal, ¿no? Vicepresidente, hemos visto también una diferencia importante en la lectura de las últimas encuestas que han habido entre la aprobación de la gestión, que está marcada con un 68%, por un importantísimo 68% de la población aprueba la gestión de Evo Morales y suya, y solamente un 48% de la población tiene intención de voto real a la dupla Evo Álvaro, ¿no? ¿Qué pasa con este 20%? Es decir, ¿por qué no se refleja esa aprobación inmediatamente a la intención de voto? ¿Dónde hay que trabajar? Desde su perspectiva, ¿qué es lo que está sucediendo? Mire, nosotros, y no solamente ahora, y a pesar de las cifras elevadas, siempre manejamos con mucha cautela las encuestas. Las encuestas y las empresas encuestadoras, porque no se olvide que lo hacen empresas encuestadoras, que hay que pagarles, siempre han sido mezquinas con el voto del MAS. Nunca le han achuntado, nunca. Ni el 2002, ni el 2005, ni el 2009, seguramente ni ahora. Hay que ser muy cuidadoso, hay que tratar con mucho cuidado, con mucho más detalle lo que le dan a las encuestas. Las encuestas siempre nos daban a nosotros intención de voto, me acuerdo el 2005, 32%, 33%, y obtuvimos 54%. El 2009, las encuestas nos daban a nosotros entre el 35 al 38%. Y obtuvimos 62%. Y en intención de voto, usted revise. Entonces, no sé si es que están mal hechas las encuestas o el votante tiene un cierto reparo al momento de decir la pregunta de intención de voto. Pero yo le garantizo que siempre ha habido una equivocación. Está bien recibir ese dato, leerlo, pero no hagamos el error de Goni de guiarle el comportamiento político por lo que dice una encuesta. Por mucho que ahorita nos dé una buena cifra, no nos contentamos. Yo siempre te digo lo siguiente, como más mantenemos la humildad de siempre, la humildad y la sencillez de toda la vida. Como si estuviéramos abajo. Y no importa si la intención de voto está en 45 y si la popularidad llega al 74, no importa. Pensamos que estamos abajo y trabajamos como hormiguitas, con humildad, sencillez y amplitud hacia todo el mundo. Esa es nuestra mejor manera de asumir los retos electorales. Daniel. Vicepresidente, específicamente sobre el plan de gobierno, podríamos mencionar la Agenda 2025, ¿no? Este plan original la idea original, plan de todos los bolivianos, un proceso bastante participativo que va a ser de construcción colectiva. A futuro, esta agenda va a seguir siendo construida de manera colectiva, se pretende
¿no? Aterrizar en los diferentes niveles, continuando con este proceso para hacerlo ver, hacerlo entender y sentir como algo de todos los bolivianos. ¿Se va a continuar esta construcción de la agenda o es un plan ya más cerrado que se tiene? No. Esta es una agenda de todos, ¿no? Y es una agenda generacional. ¿Qué es lo que ha sucedido en Bolivia? Por las características del modelo económico, se ha creado una base material de la planificación a largo plazo. 15.000 millones de dólares en las reservas internacionales, 15.000 millones de dólares en los bancos, 7.000 millones de dólares en las AFPs, son 37.000 millones de dólares de ahorro que tienen los bolivianos. 37.000 millones. Nunca había tenido el país semejante ahorro. Nunca en su historia. No llegaba ni a la 20ª parte. Esta es la base material del futuro. Y la Agenda 2025 fue eso. Es decir, Bolivia, el modelo de desarrollo plurinacional ha creado esta base material. Planifiquemos todos. Empresarios, obreros, campesinos, indígenas, comerciantes, profesionales, jóvenes, mujeres. Planifiquemos qué queremos hacer con esto en los siguientes 10, 12 años. Entonces, la Agenda 2025 no solamente es una apuesta estatal de largo plazo, sino que también es una apuesta generacional. Una mirada de una generación que tiene los medios y los recursos para pensar y visibilizar cómo quiere Bolivia para el 2025. Y se lo ha construido en los 9 departamentos con distintos sectores, unos con mucho más detalle, otros más generales, pero ha sido una gran construcción colectiva. Eso que es de los bolivianos, que es de todos los bolivianos, agarra el MAS y dice, bueno, lo vamos a llevar adelante. Como fue también la Agenda de Octubre. La Agenda de Octubre no la construyó el MAS, la construyó las organizaciones sociales. Nacionalización, Asamblea Constituyente, autonomía, la construyó Bolivia. ¿Y qué hizo el MAS? Dijo, muy bien, esto que quiere Bolivia, que construyó Bolivia colectivamente, la convertimos en plan de gobierno y lo cumplimos. Y lo hemos cumplido. La Agenda 2025 la ha construido Bolivia, la ha construido esta generación de hombres y mujeres vivos que van a seguir viviendo los siguientes 10, 15 años. Lo han elaborado, agarra el MAS y dice, muy bien, nosotros la vamos a llevar adelante. Esta es la virtud, es decir, no es que nos hemos inventado, no nos hemos reunido en un café, a ver, oye, hermano, ¿qué le metemos? No, es una construcción colectiva y el MAS es el pueblo unido, que agarra una agenda construida por el pueblo y la va a convertir en cronograma. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Es decir, muy bien, esto definió el pueblo, esto podemos hacerlo hasta el 2017, esto hasta el 19, esto hasta el 22, esto hasta el 25. Vamos a colocar cronograma y recursos a una construcción colectiva de futuro y de porvenir que han elaborado todos los bolivianos. Y ojo, no es una agenda ya acabada. Como usted dice, ¿seguirá enriqueciéndose? Claro que tiene que seguirse enriqueciendo, ¿no? Nosotros heredamos la Agenda de Octubre y a la Agenda de Octubre le metimos más cosas en coordinación con los movimientos sociales. Por ejemplo, no había en la Agenda de Octubre los bonos, y eso lo fuimos construyendo con los sectores sociales. Ahora lo mismo, hay una Agenda 2025 ya elaborada en sus lineamientos básicos. La agarramos, la planificamos, le ponemos recursos y cronograma, pero en los siguientes meses y años seguiremos aumentando esa Agenda 2025 para darle mayor contextura programática. Vicepresidente, le toca nuevamente la contienda electoral el 12 de octubre. Yo quisiera que usted, en calidad de candidato, nos dé 5 razones por las cuales la ciudadanía debería ir a votarle al MAS. 5 razones. 5 razones, vicepresidente. Tengo miles, pero voy a intentar resumirlas. Comencemos por la primera. El MAS es el único partido que garantiza la preservación y la defensa de la nacionalización de los recursos naturales. Todos los demás candidatos están vinculados a la privatización. Todos, sin excepción. Todos tienen cola de paja. Todos los otros candidatos, cuando pudieron, privatizaron. Hoy se quedan callados por conveniencia y por oportunismo. Pero su almita
porque su historia lo apunta así, eran privatizadores. Nosotros somos los nacionalizadores. Esta es la generación de la nacionalización. Los otros representan la generación de la privatización. Hoy avergonzados, pero en el fondo del fondo, cuando uno rasca y le saca su caparazón, son privatizadores, toditos los otros candidatos. Primera razón. Segunda razón. Solo el MAS es el garante de la estabilidad social y política de Bolivia. Porque los movimientos sociales son poder, son Estado. Ni un solo candidato le garantiza gobernabilidad en el país. Vicepresidente, perdón que le corte ahí. ¿No es contradictorio un proceso revolucionario con este concepto que acaba de apuntar, la estabilidad? No, porque es una estabilidad dual. La estabilidad congresal y la estabilidad social de las calles. La institución política y la gobernabilidad en Bolivia es dual. No es meramente institución, parlamento, poder judicial, no, esa es una parte. La otra parte de la institucionalidad y de la estabilidad y de la gobernabilidad en Bolivia es la articulación consensuada y flexible de acuerdos con los movimientos sociales. Y eso solamente lo hace el MAS, solamente lo hace Evo. Usted coloca a otra persona en medio de esa turbulencia de gobernabilidad extraordinaria. Es una gobernabilidad compleja, yo diría, y mucho más democrática, mucho más popular. Y no hay ni un solo partido, ni menos candidato que pueda desenvolverse en los dos escenarios. Podrán desenvolverse en los acuerdos parlamentarios, pero son cero a la izquierda si quieren desenvolverse en el ámbito de la gobernabilidad social. Usted tiene que imaginar a futuro, en las siguientes décadas, que así es la gobernabilidad en Bolivia, parlamentaria y social. Y si hay un candidato y un partido que no sabe moverse en los dos planos, está perdido. Si solamente tiene gobernabilidad parlamentaria y no tiene social, estará asfixiado. Si solamente tiene gobernabilidad social y no tiene gobernabilidad parlamentaria, estará asfixiado como le pasó. Uno es el síndrome de Carlos Mesa, el otro es el síndrome de el presidente Siles Suazo. Entonces, la clave es saberse desenvolver en los dos escenarios de gobernabilidad. Y el MAS y el presidente Evo es el único que tiene y que garantiza el poder garantizar esta gobernabilidad, que, ojo, es una gobernabilidad social y parlamentaria que se traduce en gran crecimiento económico. A eso yo le he llamado el factor Evo. Los economistas usan los factores para hacer sus fórmulas, ¿no? Hay un factor, el factor Evo, el factor E, en la fórmula de estabilidad y de crecimiento en Bolivia. Y este factor E es Evo. Es el hombre que se mueve en los dos escenarios estructurales de nuestra vida social, democrática y política boliviana. Garantiza estabilidad social, garantiza estabilidad política, garantiza crecimiento económico. Es una fórmula que articula de una manera como en este punto, estas tres dimensiones, lo político, lo social y lo económico, se articula en torno al factor E. Nadie tiene esa virtud hoy por hoy, que no sea Evo y el MAS. Esa es la segunda razón. La segunda. La tercera razón. La recuperación de la patria. La recuperación de la patria. El MAS, Evo, nos han devuelto esta dignificación de la patria, esta dignidad de la patria. Es de sentirnos orgullosos, es de no tener que bajar la cabeza ante el poderoso del norte. Esto no tener que subordinarse y acatar instrucciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. ¿No? Es de sentirnos orgullosos de ser bolivianos, de pagar nuestro salario con lo que producimos, de planificar nuestro futuro con nuestros ahorros, de mirar con dignidad a cualquier país del mundo, de vincularnos con el mundo, con Europa, con Estados Unidos de igual a igual,
y cuando nos quieren maltratar, ponerles el freno. Eso no lo teníamos nunca. Hoy lo tenemos. Y eleva nuestra autoestima como bolivianos. No somos los últimos, no somos los peores, no somos los maltratados, no somos los ninguneados. Hoy el mundo nos respeta y eso hay que seguir garantizando. Cuarta razón que usted me pide, ¿no? La presencia del pueblo en el poder. Un recambio. Como decían en los tiempos de Katari, ya es otro tiempo el presente, ¿no? Ya es otra época. Y la presencia de lo popular, de lo indígena, de lo campesino, viene garantizado por el MAS y por la presencia del presidente Evo. Las otras propuestas, en el fondo, lo que buscan es sacar a los indios del poder. Más allá de sus discursos y de su retórica, se han propuesto sacar a los indios, sacar a los obreros del Palacio de Gobierno. Su razón de clase los lleva a eso, su vida los lleva a eso, a esos otros candidatos. Evo y el MAS es la garantía de lo popular, de la pollera, del tipoy, del poncho, del casco, de la hojota, de la camisa. También de la corbata, también del vestido, de todos, en el ejercicio de la toma de decisiones. Todas las demás propuestas que ahorita uno ve en el escenario político son propuestas de contención de la plebe, de contención y extirpación de la presencia de los indios, de los campesinos y de los obreros y de los jóvenes en el Palacio de Gobierno. Esa es la realidad. La cuarta. Y la quinta. Nos vamos a un corte. Quédese usted escuchando. ¿Cuál es la quinta razón por la que el vicepresidente lo invita a votar por el MAS? El quinto. Por RTV, quédate con Esta Casa No Es Hotel. Esta es nuestra hermosa tierra, nuestro hogar, de corazón, con los brazos abiertos y la sonrisa de siempre. Santa Cruz de la Sierra, más bella que nunca, los saluda, feliz de tenerlos en casa. Este 14 y 15 de junio seremos la sede de la cumbre del Grupo G77 en su 50 aniversario, a la cabeza de nuestro presidente Evo Morales. Más de un centenar de mandatarios debatirán sobre temas trascendentales para el desarrollo de los pueblos del mundo. Sé parte de la historia, únete. Santa Cruz es Bolivia, hacia un nuevo orden mundial para vivir bien. Hola, soy Paco el Chapaco y quiero contarles que hace rato que hablas por un boliviano desde el primer minuto con paquetes de Entel. Solo tienes que llamar al asterisco 10 numeral y maximiza tu comunicación. Entel, líder en telecomunicaciones. Grabando. Paquete local de 2 minutos por 2 bolivianos para llamadas a teléfonos móviles de todo el país y fijos de la misma ciudad. Válido hasta las 23:59 horas del día de la compra. ¡Qué churo! Para ti, Señor del gran poder, otra vez en la fiesta mayor de los Andes, danos tu bendición. Gracias al Señor del gran poder estoy sana, puedo hacer arte, también puedo hacer folclore. La fiesta es otra cosa, la fiesta es una fe. Queremos ser una familia unida para que nos bendiga siempre el Señor de gran poder. Porque siempre nos has dado bendición a todas las familias, Señor Jesús de gran poder. El Tata tiene las manos abiertas para recibir a todo tipo de personas. Pienso yo que no le gusta ni violencia doméstica. Al Tata no le gustaría muchas cosas. Bailan el abuelo, los hijos, los nietos. Tengo 2 nietos, bailarines mis nietos. El gran poder no discrimina. Ahora sí, libres de violencia. Fiesta mayor de los Servicio de Impuestos Nacionales, creando cultura tributaria. Alto a la desinformación. El régimen tributario simplificado está vigente y se aplica a comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos que trabajan con un capital menor a 37.000 bolivianos. Soy artesano y estoy tranquilo,
porque el régimen simplificado sigue vigente. Todas las caseritas y caseritos que venden dulces, jugos y mocochinchis en las calles o venden en las tiendas de barrio y en los mercados que no trabajan con un capital superior a 12.000 bolivianos no están obligados a inscribirse a ningún régimen tributario y no pagan impuestos. Soy dulcera y no pago impuestos porque trabajo con un capital menor a 12.000 bolivianos. Los comerciantes minoristas no deben permitir que los engañen los representantes de los comerciantes mayoristas, ya que los están usando para cuidar sus millonarios ingresos. Los comerciantes mayoristas tienen que dar factura. Soy gremialista y no me voy a dejar engañar por los mayoristas que quieren manipularnos. Con el pago de tus impuestos, seguimos creciendo para vivir bien. Más de 2.000 mujeres de todo el país y el mundo se reunieron en Santa Cruz en la Cumbre Internacional G77. Bolivia fue reconocida como la vanguardia en políticas públicas a favor de las mujeres. Avanzamos hacia el vivir bien, ejerciendo nuestros derechos. El plazo se amplía, empadrónate hoy día. Cédula en mano, cumple boliviano. Ponte las pilas, evita las filas. Hazlo ya, no hay final. Así es la democracia intercultural. Ponte las pilas, evita las filas. Empadrónate hasta el 20 de junio. Ejerce tu derecho de elegir o ser elegido. Tribunal Supremo Electoral. Por ATV disfrutamos. Esta casa no es hotel. Por ATV ya viene Deporte Total. Y luego, Salamandra. Volviendo ya al último bloque de esta casa no es hotel. Vicepresidente, la quinta razón por la que los ciudadanos bolivianos deberían votar por el MAS. Porque nosotros vamos a industrializar el país. Nos vamos a convertir en una potencia regional que va a influir, que va a gravitar en el desarrollo de los acontecimientos continentales. Doy un dato, Susana. Siempre lo manejo y me siento orgulloso de ese dato. El año 2005 el salario de los bolivianos era $40, de los argentinos era $250. Nos llevaban con 6 veces el salario mínimo. Hoy el salario de los bolivianos, el mínimo son $210. El de los argentinos son $350. La diferencia ya no es de 1 a 6, es de 1 a 2. En 7 años. Lo invito a despedirse de la gente, vicepresidente. El último dato. Un minuto. El año 2005, Chile producía 14 veces más que Bolivia. La economía chilena era 14 veces más grande que Bolivia. En 7 años, la economía chilena es 8 veces más grande, ya no 14. Y al 2020 será 4 veces más grande. Y el 2025 será 1 a 2, 1 a 1. Eso queremos. Evo es la garantía de una patria grande, de una patria digna, de una patria respetada, con igualdad social. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, vicepresidente. Yo sé que usted ha estado en un programa también de debate, que ha sido panelista y todo aquello. Lo invito a venir siempre a esta casa, no es hotel, como se lo he dicho en el corte. Es muy amable, Susana. Daniel, como siempre, encantada de tenerte en esta casa, no es hotel. Ha sido muy linda tu compañía esta noche. Por favor, despídete de la gente. Gracias por la invitación, Susana, vicepresidente. Un gusto estar aquí. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Daniel, a ti. Muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado en lo que va a ser la nueva temporada de esta Casa No es Hotel. Empezamos con ese bloque que es el bloque rumbo a las elecciones, la primera parte donde vamos a estar hablando generalmente de encuestas. Esta noche quiero hacer un agradecimiento especial a todo el equipo que ha hecho posible esto, ¿no? Quiero a Marco, el realizador, que me riñe todo el tiempo por los tiempos. Marco Ramos, por favor, déjame salir tranquila. A José Luis, a Edwin, a Jaime, a nuestros maravillosos camarógrafos, Adrián, Carlos, Ronald, Pablo,
a Teresa, a Tania que nos maneja las redes, a Alejandro que está con nosotros, Contenidos, Manuel que está siempre conmigo, y agradecerle fundamentalmente a usted por habernos acompañado y haber hecho posible que esta Casa No es Hotel pueda crecer. Conmigo hasta el siguiente domingo. Quiero disculparme con Deporte Total, que me he robado unos minutitos de ellos. Quédese con la programación de ATV. Muy buenas noches. Gracias, vicepresidente. Gracias, Daniel. Este programa llegó gracias a Entel, líder en telecomunicaciones. Eres un forastero. Y los forasteros no duran mucho aquí. Quisiera un vaso con agua. Podría decirse que soy la encarnación del infierno. Me llaman Rango. En la película del mes.